fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Damos gracias al Señor que podemos estar una vez más congregándonos y estar juntos en un espíritu conforme al Señor. Amén. Yo te invito a que tú puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1. Juan 2, 1. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y esta palabra habla cuando el Señor convierte aquella agua en vino. Amén. En aquella fiesta de Caná que fue invitado el Señor y que termina yendo luego a aquella fiesta y termina siendo un milagro inmenso, un milagro hermoso a través de convertir el agua en vino. Amén. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios, bendito Dios. Dice que estaban en el medio de la fiesta y se terminó el vino. Y la fiesta, ellos estaban en una fiesta, en una boda, y en aquellos tiempos las fiestas le daban un poco más importancia. No digo para estos tiempos porque por ahí es nuestra cultura, en las cuales aquí hacia el sur de América por ahí no tienen tanta relevancia como en otros lugares las fiestas. Pero allí duraban muchos días las bodas. Y dice que en un momento se les terminó el vino. Entonces María le habló a Jesús que no había más vino, y el Señor le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Porque el vino era el simbolismo de la sangre de Cristo, y el Señor decía: no llegó el momento que yo muera para derramar ese vino, para derramar esa sangre. Y dice que habían allí 6 tinajas conforme a la purificación de los judíos. Las tinajas se llenaban con agua, y aquellas tinajas servían para lavar las manos, para lavarse en los rituales por si alguien había sido contaminado a través de tocar un cadáver, o aún para perdón de los pecados. Se hacía la muerte, se mataba un animal, amén. Por ejemplo, una vaca, matar una vaca, matar un becerro, pero aquel que la mataba no podía él mismo ir a presentar aquella ofrenda, sino que una vez que la mataba y era manchado con sangre, quedaba impuro para el ritual, y tenía que venir otro que había sido purificado por agua, y ese purificarse en agua hasta la tarde, él quedaba impuro, y venía otro que presentaba aquella ofrenda, porque el que había matado a la vaca había quedado impuro a través de la sangre de aquel sacrificio. Amén. Entonces las tinajas eran para la purificación de las vidas, aquel que no fuera inmundo, aquel que para presentarse delante de Dios necesitaba lavarse
la purificación de los pecados, poder limpiarse a través de las aguas. Por eso es que dice y hace hincapié en esto de que estaban allí 6 tinajas, porque eran 6 tinajas que se ponían para la purificación. Y el Señor le dijo, llénenla con agua. Pero aquella agua, dice la palabra de Dios, que luego se convierte en vino. Y que cuando los sirvientes llevaron el vino al maestresala, lo probó y llamó al novio y le dijo, te has guardado el mejor vino para lo último, porque todas las personas ponen el vino, el mejor vino primero, y ya cuando bebieron mucho, pone el de inferior calidad. Pero tú te has guardado el mejor vino para lo último. La palabra de Dios dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. O sea, si antes hubo gloria, mayor la habrá antes, mayor la habrá después. Dice la palabra de Dios que todo aquel que dice que los tiempos pasados fueron mejores, no habla con sabiduría. Lo mejor está por venir. Y dice que antes la purificación se hacía a través de agua, pero luego ahora cuando el Señor muere en la cruz, nosotros somos limpios por la sangre de Cristo. Y aquel pacto es mejor, porque a través de la muerte de Cristo en la cruz nosotros tenemos entrada directamente al lugar santísimo, donde dice la palabra de Dios que entraba una sola vez por año el sumo sacerdote y daba ofrenda de expiación para todo el pueblo y aún para sus propios pecados. Pero ahora el Señor hizo aquel sacrificio excelente y hoy nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Por eso dice la Escritura que cuando el Señor murió, dice que el velo se rasgó de arriba a abajo. Y aclara de arriba abajo porque no fue de hombre que se rasgó, amén, sino desde los cielos. Y aquello dividía el lugar santo donde entraban los sacerdotes al lugar santísimo que era la presencia de Dios, donde entraba el sumo sacerdote. Hoy nosotros tenemos entrada al lugar santísimo a través de aquella sangre y no a través del lavamiento solamente de agua, sino que aquella agua, que aquel pacto se convirtió en vino, se convirtió en sangre y esa sangre hoy nos limpia de todo pecado. Y el pacto que hoy nosotros tenemos es mejor que el de la ley, porque es el de la gracia, porque es el de favor, es el de la fe, no es el de la letra. Y hoy el Señor nos introduce a ese nuevo tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros también veamos a través de este milagro de que lo mejor está por venir. En ese momento tal vez lo social, lo económico no estaba bien, pero había venido el Cristo, había venido el Señor. El reino de los cielos se había acercado. Y ahora el Señor empezaba a predicar el Evangelio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que fue invitado Él y los discípulos a aquella boda, que es sombra de lo que ha de venir, amén, de las bodas del Cordero, en el cual el Señor siempre dejará lo mejor para lo último. Hoy tal vez nosotros caminamos en Cristo Jesús creyendo la palabra de Dios, tal vez creyendo entre muchas incredulidades, tratando de hacer luz entre tanta oscuridad, tratando de poner fe y esperanza entre tanta incredulidad. Y hoy nosotros vemos en el mundo que hay incredulidad, que nadie quiere saber nada con Dios, o por lo menos obedecer. Pero para que venga esa sangre que nos limpie, para que venga ese vino, para que venga lo mejor, dice la palabra de Dios que María le dijo, hagan todo lo que Él les dice. Amén. La Escritura dice que tras la obediencia viene la bendición. Y si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, podremos lograr tener tiempos nuevos, porque lo mejor está por venir. Hoy tal vez tú te encuentras en un problema, en una dificultad. Tal vez hoy te encuentras en una incertidumbre o hay muchos problemas en tu vida que no se han terminado de cerrar. Y se va un año más. Y tú dices, hay muchas cosas que yo no he terminado de cerrar. Hay muchas cosas que no están bien. Y a veces tú te preguntas y dices, yo sigo a Cristo, pero las cosas no andan bien, no se terminan de cerrar. La mayoría que piensa estas cosas es porque no hace lo que el Señor le dice.
Entonces pierde la fe, pierde la esperanza, pierde el norte, el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Entonces entra en incertidumbre en su corazón y aquella incertidumbre le lleva a pensar de que las cosas no andan bien y no andarán bien, pero porque no está poniendo su mirada en Cristo Jesús. Pero aquel que tiene fe y que tiene esperanza sabe que las cosas se van a solucionar, que lo mejor está por venir. Y esto es lo que el Señor te dice: lo mejor está por venir. El mejor vino viene después. Todas las cosas que el Señor te ha prometido se cumplirán en tu vida. Y aún tú dices, bueno, y cuando se cumplan, tenemos una vida eterna delante del Señor en la presencia de Dios. Y aún cuando se cumplan las promesas, lo mejor aún está por venir. Y siempre el Señor dejará lo excelente, lo mejor para lo último. Pero no podemos seguir pensando mirando la realidad. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué está mal mirar la realidad? No, hay que tener una mirada de la realidad, pero el Señor nos envía a caminar en fe, en esperanza. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que lo que hoy yo veo se va a realizar, lo que yo espero lo voy a tener. Esa es la fe. Entonces, si yo camino en Cristo Jesús, puede haber problemas, puede haber dificultades, pero sé que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que me está llevando adelante, y no la religión, no la costumbre, sino creer en mi corazón que las cosas buenas vendrán, que lo mejor está por venir. Pero debe haber una lucha y debe haber una obediencia en lo que dice el Señor para que las cosas me salgan bien, porque Él es el camino. Y si yo no sé cuál es el camino, nunca llego a destino. Y si yo no sigo ese camino, no llego a destino. Tú dices, tal vez yo conozco otro camino, y te puedes perder, o puedes esperar, o puedes tardar más. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida, porque en ese camino también están nuestras enseñanzas. En ese camino también está lo que nosotros necesitamos, porque a veces uno puede mirar tal vez un resultado, tal vez uno dice, yo me anoto a la universidad y quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, quiero ser médico, quiero ser físico. Pero hay un trayecto en el caminar y en el andar, entre el querer y entre querer aquel diploma, recibirte. Hay un trato, hay una edificación, hay un tiempo en el cual yo tengo que caminar, donde habrá muchas veces dificultades, alegría, tristeza, esfuerzo. Pero no es que tú te anotas y por anotarte ya tienes el título, no es así. Porque yo tengo que ir y oír lo que allí dicen, tomar apuntes, anotar, buscar, estudiar lo que allí me dicen para obtener un título humano, para tener algo que me sirve aquí en la tierra. Entonces, ¿cuánto más no hay que poner esfuerzo en lo que se dice y escuchar lo que el Señor dice? Tomar apuntes, estudiar lo que el Señor dice para obtener la salvación, para obtener cosas excelentes en Cristo Jesús, porque lo mejor ciertamente está por venir. Pero debo caminar. Si tú te quedas en la realidad y tú ves y dices, bueno, no está bien la economía, tal vez no hay trabajo, el dinero se ha devaluado, tengo problemas en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, muchas cosas que hoy la realidad te puede decir y mirar las cosas negativas de la realidad. Pero también en la realidad tú puedes sacar que tal vez hoy tienes familia, hoy tienes seres queridos, tal vez tienes un alimento en la mesa, tienes un techo. Y tú te fijas y ves la parte del vaso vacío o la parte del vaso lleno. Pero luego también debo tener fe de tratar de salir adelante, sabiendo que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. Así como tú te esfuerzas todos los meses para ganar un dinero y tienes que aguantar tal vez muchas cosas en aquel trabajo. Pero ¿por qué lo soportas? Porque sabes que a fin de mes viene la paga. Y que cada 6 meses viene un medio aguinaldo. Entonces tú soportas
¿Por qué? Porque también con ese dinero tú puedes comprar lo que te hace falta. Y fíjate que la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre. Pero por esa paga espiritual nosotros no somos capaces de hacer el esfuerzo. Por el dinero podemos trabajar 8, 10, 12 horas, 16 horas, 18. Pero por la paga espiritual, ¿cuánto? Y Dios no nos exige mucho. Dios no nos exige mucho. Pero ¿qué no me da las fuerzas para seguir? La falta de fe, la falta de esperanza. Por eso yo no puedo ver que mañana puede ser mejor. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, como yo no creo que, no pongo fuerzas, no pongo tiempo, no pongo energías en lo que Dios me dice. ¿Y por qué? Porque no le crees. Tú vas a trabajar porque sabes que te pagan a fin de mes. ¿Y por qué sigues trabajando después? Porque sabes que a fin de mes te pagan. Pero en Dios desmayas. ¿Y sabes por qué desmayas? Porque no le crees. Porque no tienes fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces empezamos a buscar chivos expiatorios. Y a veces creemos que todas las cosas van a andar bien si tengo más dinero, si puedo tener una casa o una casa grande, si puedo tener un vehículo, si mis hijos cambiaran un poco, si mi esposa cambiara, si mi esposo cambiara. Y sabe que puede ser una realidad. Amén. ¿Por qué digo esto puede ser una realidad? Porque es verdad que tal vez te falta una casa. O una casa muy grande. O una casa más grande, perdón. O que te falta dinero porque llegas justo con el dinero. Todas esas cosas son realidades que vivimos. Pero yo tengo que salir adelante y tengo que seguir adelante, creyendo, convencido que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy yo lo que no veo, la casa grande, hoy lo que yo no veo es que me alcance el dinero. Sé que voy a seguir adelante y Dios va a tener que hacer algo porque yo lo estoy creyendo. Y te doy un ejemplo del dinero, no porque nosotros no tenemos una doctrina basada en la prosperidad. Tenemos una doctrina basada en lo que dice la palabra, que primeramente buscamos el reino de los cielos, su perfecta justicia, y lo demás nos será añadido. Pero te doy un ejemplo claro de las cosas que vivimos cada día, como el hecho de trabajar, como el hecho de mirar el dinero. Y son cosas que agobian hoy en día a la gente y aún a los creyentes. Pero yo tengo que tener esa fe, esa esperanza, porque sé que lo mejor está por venir. Y que el Señor transformó todo aquel ritual de la purificación por agua, que no era humano. Porque el Señor lo enseña también. Amén. Porque el Señor lo enseña. Y no es humano. Y que fue instaurado por el Señor. Pero ahora el Señor trae algo mejor. Hoy el Señor trae algo mejor. Y así traerá algo mejor en tu vida. Algo mejor en tu corazón. Pero yo debo caminar. ¿Cuántas personas hoy caminan en Cristo Jesús porque tienen temor? Porque crees que Dios les va a castigar. Y esa no es la relación que quiere tener el Señor con nosotros. Yo debo avanzar, oír al Señor, qué es lo que me dice, hacer lo que el Señor me dice. Y el agua se convertirá en vino. Vendrá esa salvación, esa purificación. Vendrá esos días nuevos. Y lo mejor está por venir. Dice la palabra de Dios que el Señor no dejará para siempre tirado al justo. Amén.
Solo son tiempos que debemos pasar. Solo son momentos que debemos pasar. Y que el creyente debe tener en claro y debe seguir caminando en fe y en esperanza para poder salir adelante. Porque el Señor sabe hasta dónde soporta tu corazón. Pero debes tener en claro que tú estás oyendo y haciendo lo que el Señor te dice. Porque tal vez tú estás metido en problemas, pero esos problemas estás metido por el hecho de que has desobedecido a Dios. Hay gente que dice, no, Dios me puso muchas pruebas cuando fui a la iglesia. ¿Qué prueba te puede, hermano, poner Dios si no has aprendido? En la obediencia está la bendición. Y hoy el Señor te dice, obedece, obedece mi palabra. Obedece mi palabra. Y verás tiempos nuevos. Verás un milagro hecho delante de tus ojos. Y luego tú dirás, ciertamente, el Señor ha dejado lo mejor para lo último. Como lo dijo el maestresala, dice que llamó al novio y lo elogió. Todos ponen el mejor vino primero y cuando ya han bebido mucho, ponen el de inferior calidad. Pero tú te has guardado el mejor vino para lo último. El mejor vino para lo último. Lo mejor está por venir. Pero es una cuestión de que tengamos fe, que tengamos esperanza. Y que podamos tener obediencia en el Evangelio. Porque tras esa obediencia, la bendición ocurre en nuestras vidas. Pero yo debo obedecer y debo avanzar, debo buscar. Dice que los que servían hicieron todo lo que el Señor les dijo. Amén. Y dice algo muy hermoso. Esto para aquel que anhela servicio o aquel que sirve. Dice así: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Amén. ¿Quiénes lo sabían? Jesús y los que servían. Amén. Dice que el maestresala no sabía, solamente vio ya el milagro hecho. Pero aquellos que servían vieron cómo el Señor hizo el milagro. Los demás no. Los demás no. Pero aquellos que servían pudieron ver cómo el Señor convirtió el agua en vino. Pudieron ver la transición de un antiguo pacto a un nuevo. Pudieron ver cómo el Señor traía algo mejor ahora para sus hijos. Entonces no habla solamente de la vida común de nosotros o como un congregante, sino también habla de la excelencia y la participación de aquellos que sirven en los milagros hechos de parte de Dios, porque no hay hombre que haga milagros, solamente Jesús de Nazaret. Amén. Pero tiene que haber alguien que sirva. Hubo alguien que tuvo que llenar las tinajas y hacer todo lo que Jesús decía para que la fiesta siga. Para que la fiesta siga. Para que no se termine. Para que el gozo sea completo. Pero lo pudieron ver aquellos que servían, aquellos que hicieron caso a lo que el Señor decía. ¿Tú quieres ver el milagro en tu vida? Tienes que hacer como los que sirven, hacerle caso a Jesús y poder hacer todo lo que el Señor te dice para poder ver el milagro, para poder ver la bendición. Pero debes esforzarte, hermano. El Señor no te pide mucho y tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Cuánto te pide el Señor? ¿Cuánto lees? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto obedeces? Acostúmbrate a servir a Dios, no a los hombres. Amén. Acostúmbrate a servir al Señor, no al ojo del hombre, no a lo que dirán, no a lo que pueden llegar a decir. Si tú sirve a Jesús, ten en claro esto, porque Él es el que te bendice y te saca victoria. Pero si tú eres obediente, verás la gran bendición que el Señor hará. Las grandes cosas que el Señor hará.
Dice la palabra de Dios luego que los discípulos creyeron a través de este milagro. Amén. Porque fueron Jesús y los discípulos, aclara, que fueron invitados a aquella boda. Y dice la palabra de Dios luego que los discípulos creyeron a través de este milagro. Como así también muchos creerán con lo que pasará en tu vida, con el milagro que el Señor hará en tu vida. Muchos creerán, pero es necesario de que yo pueda seguir los pasos que el Señor me da. Los pasos que el Señor me da. Y debo ir conforme lo que dice el Señor, sin pensar si me alejo o me acerca de la bendición, si es coherente o no es coherente lo que me dice Dios. Sé obediente y verás la bendición. Porque dice la palabra de Dios que aquel que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. ¿Cómo que hay que perder la vida para hallar la vida? La Escritura dice que aquel que sirve es mayor que el que es servido. Amén. Y este mundo a mí me dice otra cosa, que debo cuidar mi vida, que si yo soy servido soy mayor. Entonces, si nos regimos por las coherencias, dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que muriese en la cruz. Entonces, ¿cuál es la coherencia de que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo? ¿Dónde está la coherencia conforme a lo que nosotros vivimos en el mundo? Dad y se os dará. Si yo doy, tengo menos. Y tantos consejos que el Señor nos da. Si te pegan en una mejilla, pon la otra, decía el Señor. Estamos todos locos. Entonces, si tú te pones a pensar, empieza a salir la carnalidad, el orgullo. Entonces tú nunca puedes tomar la bendición de Dios. Y Dios nunca puede hacer justicia con la injusticia que estás viviendo porque lo resuelves tú. Y tú dices, al final me pasa esto, me pasa lo otro. Y Dios nunca hace nada. ¿Y qué va a hacer si tú haces tu propia justicia? Si tú gritas, si tú contestas, si tú insultas. Si te defiendes solo. Y el Señor no necesita nuestra ayuda. Por eso el Señor dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Porque la venganza me la tienes que dejar a mí. Entonces no podemos entender estas cosas muchas veces razonando. Por eso el Señor dice que la obediencia está en la bendición. Yo obedezco y entiendo. No es entiendo y luego obedezco. Amén. Yo obedezco y luego entiendo y digo, claro, es así. No entiendo primero y obedezco. No es así el Evangelio. Si no, la palabra de Dios diría, entiende y allí vendrá la bendición y luego obedece. No, en la obediencia. Cuando yo obedezco, el Señor me explica. Por eso dice la palabra de Dios que aquel que quiera saber si la doctrina es de Dios o no, debe practicarla. Debe practicarla. Porque ahí verá si se encuentra con el Señor. Ahí verá si le sirve la doctrina en su corazón, en su vida. Si hay un cambio. El Señor nos quiere bendecir en gran manera, pero debemos entender que lo mejor está por venir y no debemos bajar nuestros brazos, debemos tener fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No digas que tienes fe y no tienes la certeza de lo que esperas, que no estás convencido de lo que hoy no se ve. Tú recuerda, si tú dices yo tengo fe, recuerda que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces lo que hoy tú no estás viendo, para ti ya está hecho. Y si para ti está hecho, tú tienes paz. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Y no andas en incertidumbre. No estás pensando todo el día en ello, porque tú tienes paz en el corazón, porque sabes que el Señor lo hará y que es una cuestión de tiempo
y que mis tiempos no son los tiempos de Dios y mi desesperación no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es mi fe, mi esperanza, mi confianza en Él. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor dormía en la barca y se levantó una tempestad y fue uno a despertarlo al Señor y le dijo: ¿No tienes cuidado que nos vamos a morir? No estamos muriendo y tú duermes. Y el Señor dice que calmó aquella tempestad. A veces estamos desesperados, angustiados, y no podemos creer que el Señor tiene todo bajo control. No lo podemos creer. ¿Y sabes cuál es lo peor de todo? Es que a veces estamos desesperados por cosas que el Señor ya tiene solucionado. Solamente está esperando que yo crezca. Y es una pelea como que quien tira de una punta de una soga y Dios está tirando de una punta y yo estoy tirando de la otra. Y el Señor me está tirando hacia Él para que me convierta y yo estoy tirando de la soga al Señor para mi lado, para que me cumpla primero lo que yo quiero para luego convertirme. Lo trágico para nosotros que por más que tiremos de esa cuerda, no hay nadie que le ha podido ganar a Dios hasta ahora. Amén. O te conviertes o terminas soltando la soga. Pero doblarle el brazo al Señor no se lo vas a doblar nunca. Ten cuidado con esos caprichos, porque el Señor atiende de cerca al humilde, pero al soberbio lo resiste. Ten cuidado con pensar las cosas al revés. Si realmente crees, avanza sin ver. Si no crees, pídele al Señor que te ponga fe en tu corazón. Pero no apliques el capricho humano delante de las cosas de Dios, porque así aún Dios no se encargue de lo tuyo y no te diga nada, tus días están contados sobre la tierra. Y Él es el principio y el fin. Así que ganar ni siquiera por tiempo tú ganas. Mejor es humillarse delante de Dios y poder conseguir a través de esa humildad delante de Dios las cosas que hoy necesitamos. Lo mejor, el Señor te dice hoy, lo mejor está por venir. No bajes tus brazos, sigue esforzándote, sigue adelante, golpea una y otra vez y las cosas vendrán. Lo que tú sueñas, lo que tú quieres vendrá. No te desesperes, todos estos tiempos son necesarios, pero las cosas saldrán bien. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Te alabamos, bendito Dios. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Y sabes que el primer paso que debemos dar es poder aceptar a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y si tú has escuchado esta palabra y no conoces del Señor o no has aceptado a Cristo en tu corazón, es el primer paso que debes dar. Por eso, si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, puedes hacer esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, yo quiero ese tiempo nuevo. Sé que viene a través de la fe. Y sé que tú todo lo tienes bajo control. Por eso, Señor Jesús, trae fe, esperanza y sabiduría en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te doy gracias por aquella muerte en la cruz, por esta salvación, por esta libertad, por esta victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios.